Hola a todos, estoy feliz de que nos podamos juntar. Hace tanto tiempo que no lo podíamos hacer. Vinieron muchos, faltan algunos que van a llegar un poco más tarde porque los jueves hay muchos eventos en Santiago, pero para pasar rápido a este panel voy a decir unas palabras que tengo que decir obligadamente porque tengo que agradecer el trabajo que se ha hecho en estos tiempos que hemos vivido y que hemos vivido en meses muy difíciles en los que un enemigo invisible nos ha mantenido encerrados, trabajando a distancia y físicamente separados sin poder socializar presencialmente. A pesar de ello, hemos podido sacar adelante esta revista 44 que cumple este año 16 años de vida. Nuestra revista nació hace 16 años. En ella fue el primer director David Rodríguez, después lo reemplazó Raimundo Lira, después Carlos Alberto Ursúa. Tampoco hemos querido soslayar o abstraernos de la realidad que nuestro país y que nuestra ciudad de Santiago ha sufrido no solo por la cuarentena y la falta de actividad pública, sino que además por la tensión que se manifiesta en el ambiente desde el 18 de octubre del 2019, pero que al mismo tiempo nos ha abierto un lugar democrático de reflexión en la Convención Constituyente. Eso al menos es lo que esperamos todos. Es así como, junto con destacar en este número el ensayo sobre la modernidad de Uruguay, que nos escribió William Rey, arquitecto, director general de la Comisión de Patrimonio de la Nación de Uruguay, la extraordinaria entrevista a la arquitecta Zaida Muxi, realizada por Soledad Larraín y Francisca Pulido, que ha hecho un trabajo magnífico en nuestra revista desde hace mucho tiempo, en la que se abarcan los temas pendientes para una real integración de la mujer en la ciudad y el ámbito urbano. También el revelador artículo de nuestra sección Patrimonio, que nos aporta la Subsecretaría de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y que trató el tema de la ciudad de Lota en su camino a ser declarada Patrimonio de la Humanidad, y que nos escribió Emilio de la Cerda. Esta sección está a cargo en la revista de Javiera Benavides. En la sección Arquitecto Destacado, en el que en esta oportunidad publicamos también la obra del arquitecto Guillermo Acuña en Chiloé, en esta edición 44 de la revista, además, hemos incluido como parte más importante de ella un reportaje central referido a la contingencia de un espacio de la ciudad de Santiago que se ha convertido en un centro de la actividad política y social, además de ser un lugar de separación, de división y controversia, como es la Plaza Baquedano. Es por ello que en nuestro comité editorial quisimos destacar con un conversatorio este tema tratado en el reportaje y que fue abordado por destacados arquitectos como Caroline Iribarne, Pedro Banen, Rodrigo Tisi, Arturo Lyon y Danilo Martic. Este reportaje quisiera destacar también, nos aportó las excelentes fotografías que en él aparecen el destacadísimo fotógrafo Pablo Valenzuela. Y por último, felicitar la coordinación y armado de todo este reportaje por parte de Pablo Altíquez, Pablo Riquelme y Pepe Rosas. Pepe Rosas será quien hoy va a moderar este conversatorio. Por último, quiero agradecer, para terminar, al comité editorial que conforma un equipo comprometido con nuestra revista y que solo gracias a ello la podemos realizar. Me refiero a Francisca Pulido, Gabriela de la Piedra, Javiera Benavides, José Rosas, Pablo Riquelme, Pablo Altíquez y Sebastián Rosas, quienes junto a nuestra periodista Sofía Arnaboldi y a nuestra diseñadora gráfica Andrea Kuchakovic de Draft y la permanente atención, cuidado y coordinación de Lucía Ríos y Valentina Pérez por parte de la OA dan vida a una extraordinaria publicación de arquitectura y a un magnífico espacio de reflexión dentro del alma de la OA, como lo es nuestra revista. Eso es nuestra revista, el alma de la OA. Muchas gracias.
tengo que presentar al conversatorio de hoy, Pepe Rosas, que nos acompaña ya en la punta derecha del escenario, será moderador. El arquitecto Pedro Banen, que también escribió parte del reportaje. Pablo Valenzuela, que nos aportó unas magníficas fotografías. Y otro Pablo más, que es Pablo Riquelme, que junto a Pablo Altíquez estuvieron coordinando. Pablo Altíquez no pudo subir al escenario por un problema de distanciamiento social, pero nos acompaña desde el público. Muchas gracias y los dejo con Pepe Rosa. Me falta decir que vamos a partir se me cortaron, porque desgraciadamente no está aquí en Santiago. Carolina Iribarne nos ha mandado un video de la impresión que le causó escribir el artículo y es lo que vamos a ver para comenzar y después Pepe Rosas parte. ¿Cómo están todos ustedes? Les mando un afectuoso saludo a la directiva de la OA, en particular a Mónica y al equipo editorial de la revista, a Pablo, a Sofía, y al panel que hoy preside mi gran amigo y colega Pepe Rosa. Y también extiendo mis saludos al público presente y los panelistas autores de los otros artículos. Para los que no me conocen, yo soy arquitecta, magíster en asentamiento humano y medio ambiente y socia de la oficina de urbanismo ATISBA, donde junto a Iván Punge trabajamos hace 26 años y he trabajado también en materias de investigación urbana sobre el origen del barrio alto de Santiago, que fue mi tesis de posgrado. Cuando me llamó Yves para invitarme a escribir el artículo de Plaza Baquedano, rápidamente pensé que se ha escrito demasiado sobre la violencia, pero muy poco de su historia y su valor simbólico para los habitantes de la ciudad. Incluso en las propuestas para reconstruir este sector había aproximaciones más bien funcionales, ¿no es cierto?, cómo abordar este espacio para recibir aglomeraciones y permitir su funcionalidad ideal, pero poco sobre la relevancia simbólica, con raíces que han calado tan hondo que permite que hoy tenga un significado tan importante, ¿no es cierto?, para los chilenos. Baquedano, Italia, Dignidad, es un hito urbano que nos une y nos divide, es algo que pocos espacios pueden representar. Todo esto hizo que este artículo fuera muy fascinante de abordar. Y bueno, al desarrollar el documento empezaron a aparecer distintas preguntas de cómo el diseño urbano, ¿no es cierto?, puede entrar a mediar en esta fuerza, visiones que fuertemente surgen desde el estallido y que tienen a Plaza Baquedano transformada en un territorio de disputa de apropiación político-cultural. Ese será el cierre, pero antes vamos viendo entonces la historia del barrio. Lo que planteo en el artículo, que la llave para entender el significado de Plaza Baquedano es su condición de punto de origen, ¿no es cierto?, del barrio alto de la ciudad, y por eso mi artículo lleva el nombre de Frontera Social de Santiago. Partamos desde el inicio. En el siglo XIX, el lugar que ocupa hoy Plaza Baquedano estaba destinado a convento, y por el sur el fisco había comprado tierras para formar un distrito castrense, campos de marcha, etc. Y además estaba el matadero, el Zanjón de la Guava, que fue un pasivo ambiental que impidió el desarrollo de proyectos, consolidándose como barrios populares. Por el norte, el cementerio, leprosarios también marcaron unos usos más duros y crudos de la ciudad amarga, como diría, ¿no es cierto?, Peter Hall, así que solo quedaban los límites poniente y oriente por el eje Alameda, ¿no es cierto? Por lo tanto, la conciliación del barrio de Estación Central sella el destino de este sector, con su barrio rudo y duro, como el Chuchunco. Entonces, por descarte, la parte oriente queda como la menos afectada por estos mega impactos, lo que permitió que este lugar tomara un ritmo para transformarse, ¿no es cierto?, en la postal de la modernidad, la belleza, los primeros rascacielos, las fronteras socioeconómicas. La aparición de esta postal está tocada por la varita mágica de Vicuña Maquena, el que definió el destino y lo consagró como parte de las 7 plazas que tendría en esta nombre Plaza La Serena, en honor a la ciudad nortina. Entonces, en 1982, la plaza tomó forma, el río se encauzó, avanzan los tranvías hacia el oriente, aparece la magnífica estación de Pirque y Puente Alto de Emilia Kier,
que a diferencia de Estación Central, los flujos eran bastante menores, por lo tanto el entorno no se vio afectado por usos no deseados. En 1910 este lugar es rebautizado como Plaza Italia y luego que la comunidad de este país regala el Genio de la Libertad. Su nombre cambia a Baqueano, en un país afectado por la crisis de los años 30, con fuerte migración urbana, donde la ciudad enfrenta verdaderos focos de miseria y en medio de esta crisis, en este lugar, tiene lugar una de las remodelaciones más ambiciosas que fue desmontar la estación de Pirque y construir el Parque Bustamante en el patio de Rieles. La Plaza Italia ya había cambiado de nombre a Plaza Baqueano y la estatua del genio del general, realizada por Virginio Arias, ya lucía sobre su caballo y la plaza inspirada, ¿no es cierto?, en las rotondas de París. Este hecho, y sumado a los efectos de la ley de comunas autónomas, que es muy importante, hicieron que el Oriente, protegidos por, ¿no es cierto?, por los Tajamares, embolseado por el Parque Bustamante, prácticamente sin uso no deseado, se transformara en la tierra fértil, la tierra perfecta para atraer a los barrios altos de República y Constitutorio. En este avance desarrollo de Ñuñoa aparece la ciudad jardín, ¿no es cierto?, en su máxima expresión, y Plaza Italia se transforma en la frontera para acceder a la ciudad moderna. Plaza Italia aguas arriba, Plaza Italia aguas abajo, lo que marcaría hasta hoy el mapa socioeconómico de la ciudad. El estallido y el futuro. Era esperable que el estallido de octubre de 2019 tomara como centro las manifestaciones baqueanas, ya que era el lugar que por historia que conté tenía esa capacidad de conectar las distintas ciudades que coexisten en un solo punto. Visible y además como isla de principal avenida Santiago, algunas tesis señalan que Baqueano, como punto de aglomeraciones, parte recién en dictadura, cuando el Paseo Bulnes, que congregaba las marchas antes, es costeado por militares para proteger la llama de la libertad. O sea, Baqueano toma todo el impulso de la primavera árabe, Plaza Tahrir de Egipto, a la plaza de Ucrania, la Plaza de la Independencia, en cuanto a rebautizar este espacio. Pero la batalla por tomarlo tiene que ver, sin duda, con esa condición de frontera entre ricos y pobres, entre poderosos y el pueblo, y poder y debilidad, élite y comunidad. Díganme, ¿por qué no se desafía el poder político ubicado en la moneda y el económico ubicado en el golfo y el Oriente? Lo que verdaderamente se ataca es la frontera, esta vez convertida en grieta social entre, como dije, poderosos aguas arriba y clase media aguas abajo. Lamentablemente, cuando se decide repensar este espacio, se omite este aspecto central de origen, que Baqueano no surgió por el potencial de este lugar, sino que también por lo que ocurría en las otras esquinas de las 7 plazas de Vicuña Maquena, de los límites norte, sur y poniente. Cuando el proyecto de rediseño de Baqueano tiene que reconocer esa escala fundamental metropolitana, fundante, ¿no es cierto? Y tiene que recuperar ese frente también, a mi juicio, debe verse como un proyecto de ciudad, ¿no es cierto?, donde las condiciones de frontera no solo esté diluida por la explanada a un parque, sino por el mejoramiento de otras plazas metropolitanas. Solo así ampliamos a esa escala, evitaremos que sea un nuevo escenario de violencia urbana. Ahora los invito a leer mi artículo y que tengan una excelente jornada. Bien, ¿se escucha bien? Sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muy contento, primero, que encontrarnos nuevamente, aunque sea parcialmente, con toda la comunidad de la OA y todos los invitados que también esta organización ha considerado pertinente para la ocasión. Yo quisiera agradecer, partiendo a nuestra presidenta de la OA, Mónica Álvarez de Oro, ¿no es cierto? Y, por supuesto, al director de la revista OA, Yves de Sansón, con el cual trabajamos, y todo el comité editorial que está aquí presente. Bueno, igual reitero los agradecimientos que ha hecho Yves, pero no está de más nunca volver a nombrarlo, porque se hace un trabajo magnífico. Pablo Altíquez, Pablo Riquelme, que nos acompaña hoy día, Javiera Benavides, Gabriela La Piedra, Francisca Pulido, Lucía Ríos, con Valentina Pérez, como ya ha dicho también Yves, y Sebastián Rosas.
Quiero celebrar también en esta edición que me hayan invitado a mí y que yo esté participando en este comité editorial. Me siento muy complacido del equipo que se ha formado y de sumarme al gran trabajo en este número 44 y felicitar a Sofía Arnaboldi en la edición que está aquí junto con Andrea Kuchakovic de Draft Diseño, porque realmente el nivel de la revista, como ustedes verán, tanto en el gramaje, en la calidad de la edición, del color y por supuesto la fotografía principal son de una extraordinaria calidad. Así que celebrar eso y la impresión de Ograma. Dicho esto, le doy la más cordial bienvenida aquí a los panelistas, partiendo por agradecer a Caroline Iribarne, gran amiga también que está fuera del país y que hoy día nos mandó este video. Excusar públicamente a Rodrigo Tisi, que se encuentra delicado de salud y ojalá pronto esté recuperado del todo. Y también a los arquitectos Danilo Martich y Arturo Lyon y Alejandra Bosch, que estaban invitados, pero por razones de última hora no han podido participar y tampoco se pueden conectar con el sistema Zoom que no tenemos, sino que a través de YouTube es imposible hacer ese enlace y por tanto los vamos a representar acá en esta mesa. Que hoy día está constituido naturalmente por Pedro Banen, acá, Pablo Valenzuela y Pablo Riquelme. Me acompañan Pedro y Pablos, como ustedes se habrán dado cuenta. Y por tanto, me gustaría partir, digamos, en esta presentación y esta conversación que tiene un tiempo también establecido para que podamos irnos temprano y podamos gozar también del rico cóctel que nos tienen preparado. De mencionar algunas cosas que nacen de la presentación de misma Caroline, que las voy a poner sobre la mesa, tratando de sintetizar algunos puntos importantes para ello. Lo primero que coloca Caroline sobre la discusión, ¿no es cierto?, es esta noción de frontera social de Santiago. A mí me parece que es interesante poder conversar sobre esa noción. Por otro lado, ¿no es cierto?, también resulta sorprendente que el estudio que ella plantea confirma que en ese periodo en que se constituye esta plaza, que es de un proyecto de Vicuña Maquena, como ella también dice, ¿no es cierto?, de una serie de plazas, en la cual esta sería la Plaza La Serena, en nombre de la ciudad nortina, que la ciudad estuviese creciendo hacia el sur poniente, principalmente. Es decir, no tenía como una, digamos, directriz claramente marcada hacia el oriente como la conocemos hacia ahora, y simplemente tenía una tendencia hacia los parques, por supuesto, Cousiño en ese momento, el Club Hípico, la Quinta Normal, o incluso hasta la zona de la Chimba, ¿no es cierto?, en el extremo norte con los cementerios o en el extremo sur con el mercado, ¿no es cierto?, del Matadero. Caroline también plantea algo interesante que es un punto de inflexión entre el siglo XIX y el XX, entre Vicuña Maquena en la Plaza La Serena y la estación de Pirque y su demolición, y evidentemente, y en esto también lo menciona Pedro en su artículo, la construcción, ¿no es cierto?, la demolición de la estación de Pirque, pero además el nacimiento de todo lo que es el área oriente en Providencia y lo que serían los proyectos de Karl Brunner. Me parece importante conversar sobre esta noción de frontera social. Al mismo tiempo yo lo enlazo con una mención que hacen Lyon, Bosch y Martich sobre este paseo cívico metropolitano que es resultado del proyecto ganador del concurso Nueva Alameda Providencia, que en el fondo está planteando, ¿no es cierto?, que la Alameda no termina en Plaza Italia y después continúa Providencia, sino que es un eje, ¿no es cierto?, que tiene como foco una nueva explanada, que ellos mencionan que es un terreno en disputa. Hoy día es un terreno de disputa administrativo comunal, ¿no es cierto?, entre Providencia y evidentemente también Santiago, y podríamos decir que hasta podría sumarse en cierto momento también la comuna de Recoleta, pero los Lyon, Martich y Bosch plantean un tema que me parece interesante, ese territorio en disputa, o sea, frontera sur, terreno en disputa. Y en el caso de la noción de explanada, que también menciona Caroline, con Danilo Martich y Arturo Lyon, me pareció curioso que la noción de explanada deviene de la palabra hispano-musulmana musaya, que es una frase, una palabra, no sé, que deviene de muralla, que es cuando se demuelen las murallas. La musaya sería un lugar del Islam que está fuera de la mezquita y en la cual se ora. O sea, es curioso esa noción de un espacio de remanso, de descanso, que queda sumamente graficado en la magnífica fotografía de Pablo, que uno está ahí frente a algo que realmente es una incógnita, un futuro inacabado.
Y en ese sentido, esta noción de sala me parece a mí que podría ser una conversación. Pedro, a su vez, plantea, ¿no es cierto?, 3 partes del artículo que me parecen muy bonitos en la noción de capas históricas de la ciudad, la Plaza Baquedano, ¿no es cierto?, las plazas precedentes, o como él llama, sumergidas, que probablemente están todavía latentes allí, y las plazas, ¿no es cierto?, ulteriores. Y me parece que Pedro toca un tema del proceso de sustitución y permanencia que tienen todos los espacios de la ciudad y que consideramos patrimoniales, en el sentido de que también pertenecen a la cultura de nosotros, pero se tienen que renovar permanentemente. Ese proceso de sustitución y permanencia, que de alguna manera está en el trabajo de Pedro Banen, se enlaza con algo que él extrae del texto de Italo Calvino, que me parece bonito que pudiera tocarse, que es ¿qué le pasa o cuál es el misterio de estos lugares, que también lo reflejan las fotos de Pablo Valenzuela? ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el enigma? ¿Cuál es la pregunta de un lugar que existe de hace mucho tiempo y que se le ha dado muchos nombres y que todavía no tiene un nombre definitivo, que sería el que estaría contenido en la designación de ese nombre? Plaza La Serena, Plaza Italia, Plaza Baquedano, Plaza Dignidad. ¿Cuál es? Y finalmente, naturalmente, mencionar el trabajo de Tisi, que se origina en su tesis de magíster en los años 98 o 2000, y que él plantea que es un termómetro de la cohesión y conflicto social. O sea, esa ambivalencia que tiene la Plaza Baquedano de cara y cruz es al mismo tiempo una amenaza, una debilidad, pero también es una fortaleza y es una oportunidad. Entonces, en ese contexto, un poco sintetizando, por así decirlo, estos temas, en el cual incluso Tisi se atreve a plantear que es un lugar de Chile, o sea, de esa escala, y que me recordó trabajos que hemos conversado con Pedro sobre Manuel Solá Morales, que dice que la escala no es la medida, sino que es el pensamiento que hay detrás de un determinado lugar y la incidencia que tiene ese lugar en la transformación de la sociedad. Me gustaría partir haciéndoles una pregunta a los 3, a raíz, ¿no es cierto?, de esta imagen visual que plantea Pablo, que es hermosísima y que yo creo que tiene una no solo visualidad, sino que también una pregunta que nos está planteando, y que me gustaría que se trabajara sobre la idea de esa frontera que dice Caroline, convertida en grieta social, o también en umbral, que permitiría que fuera, si se hiciera el proyecto de la Explanada, un puente. ¿Cómo ven ustedes? Y esa sería la pregunta concreta, ¿no es cierto?, las expectativas de desarrollo urbano y arquitectónico que tiene este espacio hoy en día, detenido, inacabado, en transformación. No sé, Pedro, Paulos, adelante. El fotógrafo. Ya, pues, Claro, que nos cuente la foto. Agradecerle, para comenzar, la invitación a participar con estos connotados arquitectos. Para mí es un honor, es un trabajo que he hecho con mucha dedicación, mucho cariño y perseverancia. Se cumplen 676 días hoy, si no me equivoco, del inicio del estallido, que es justamente cuando yo comencé a tomar fotos en todo el sector de la Plaza Baquedano, Plaza Italia, y los alrededores, a lo que llamo la zona cero. Vale decir, del eje Vicuña Maquena, el eje Alameda, hasta más o menos Cerro Santa Lucía, Parque Forestal y un poco de algo de Recoleta. Vendría a ser desde Condel hasta el Cerro Santa Lucía, pero concentrado principalmente donde se produjo el mayor conflicto, que es precisamente en la zona de Ramón Corbalán, la Plaza Italia y las primeras cuadras de Vicuña Maquena. Es un trabajo que más que nada, mi intención era ir a fotografiar las expresiones humanas, de eso puedo hablar más adelante, voy a responder tu pregunta, ¿no? Pero tomar la expresión humana y el tema arquitectónico como consecuencia de estas manifestaciones, por un lado pacíficas, pero por un lado con una zona de mucho enfrentamiento, que es la llamada primera línea. Dicho esto, digo, yo más que la Plaza Italia y ese punto, más que una grieta social, yo lo vería como un punto de convergencia, y siempre lo he dicho que es un punto muy democrático, en el sentido que pueden converger todas las comunas de Santiago, tanto del poniente, del sur, y convergen parques, que son el Parque Balmaceda, el Parque Forestal, el Parque mismo Metropolitano, por el Pío Loro. Por lo tanto, más que verlo como un lugar de diferencias sociales, yo lo veo como un lugar de encuentro.
Y justamente por esto es que he ido a retratar este lugar de encuentro, cómo se ha debilitado a través de este tiempo. Lamentablemente ha sido un daño patrimonial tremendo y sin ningún juicio político, nada, solamente como un ciudadano quiero mostrar el resultado de lo que ha pasado en este tiempo. El lugar de encuentro, ¿cómo no? O sea, sí. ¿Qué expectativas ves tú, o sea, sí, teniendo en cuenta toda la complejidad que tiene este lugar, ¿no es cierto? Y todas las denominaciones, no solo de nombre, sino que también de características que van de un extremo a otro, que podríamos decir que es un territorio en disputa, un campo de batalla, ¿no es cierto? Como muchos lugares fueron también en Santiago en otro momento y en otras partes del lugar. Y ver cómo te imaginas tú en función de esa foto que tomaste, y esa es la pregunta para todos, ¿no es cierto?, ¿qué hay detrás de este diagnóstico, de esta realidad que tú estás percibiendo a través de la imagen y que nos permitiría como atisbar una cierta como manera de tratar este espacio que no sea simplemente desde el punto de vista arquitectónico, sino que también desde otras dimensiones? Bueno, voy a hablar de la imagen. Esta fue tomada él en marzo de este año, justamente cuando fue retirado la estatua de Baquedano, y quedó el plinto con bastante simbolismo y bastante trabajo escultórico abajo. No solamente la estatua de Baquedano, la verdad que uno al verla y en las primeras fotografías que tomé a comienzos del estallido tenía tres grandes estatuas aparte del caballo, dos digamos, y todos los tallados por el lado. Y esto cuando publiqué esta foto, y quiero un poco partir las reacciones que tuvo el público en mi cuenta de Instagram, de ver cómo esto muy provocador, de decir por qué encerrar esto. Entonces yo creo que tiene varias lecturas. Por un lado, proteger un patrimonio que es de todos, el patrimonio histórico, patrimonio arquitectónico, patrimonio cultural, es de todos, no es ni de la élite, ni de los más pobres, de nadie, es de toda la sociedad y eso nos beneficia a todos y todos tenemos que cuidarlo. En ese sentido, yo no lo veo como algo provocador, en ningún caso no creo que la fotografía provoque eso, pero sí en un instante de mucho conflicto social sí produce esa imagen. En otros también ves que la idea de proteger un monumento, pero no sé, tiene varias lecturas y claro, y yo dije que va a ser muy provocador de ir a rayar ese muro blanco y que curiosamente estuvo mucho tiempo, pero está unos 90 días sin ninguna raya, vigilado por carabineros. Yo estuve yendo muchos amaneceres a tomarle fotos en la tarde también, y pensando que el primer día cuando se levantó iba a estar lleno de rayados y no pasó nada. Solamente el día de la inauguración de la Constituyente, el domingo 4 de julio, fue cuando se hicieron los primeros rayados en este muro y que ahora ya está prácticamente total, claro. Botado abajo, rótalo. Sí. Pablo, Pedro. Bueno. Sí, yo quería comentar algo sobre la foto. Cuando estuvimos viendo, siempre se arma una discusión. Se escucha mal. Siempre se abre una discusión de cuál va a ser la foto que nos va a acompañar en la portada. Esta foto es magnífica como plásticamente está extremadamente bien resuelta, pero además tiene mucha relación con la plaza, porque si uno dijera cuál es la figura que representa, es como la ausencia, ¿no es cierto? En la figura retórica sería como la elipsis, entiendo, que es la ausencia de algo, pero que uno lo completa rápidamente. Es como la mente termina de completar automáticamente lo que pasa ahí, y en este caso son como las expectativas que pueda tener cada uno de nosotros de este lugar, y uno lo va a completar. Si uno se imagina una cantidad de cosas a propósito de eso. Entonces esto, un poco más el contenido del artículo, nos hace pensar en la dificultad de abordar desde todas las disciplinas este espacio físico, porque si uno ve la foto aérea, uno ve que está como atendiendo una cosa de funcionalidad extrema, ¿no es cierto? Se ve como ha estado modelado por todo lo que tiene que resolver. El tránsito vehicular, peatonal, un poco la distancia entre los edificios. Tiene una carga funcional
muy alta, y por otro lado debe ser de los lugares más simbólicos que tenemos. Entonces hay una disociación ahí que es importante. Yo intuyo que el camino posible tiene que ver con no asignarle esa carga o sacarle esa carga extremadamente funcional y repensar el espacio como se piensa en los espacios. No sé, lo que hicieron en las Torres Gemelas a uno le puede gustar o no, pero es un vacío que no tiene ningún uso. Uno lo queda mirando y dice, bueno, podría decir este desperdicio de metro cuadrado construido, pero hay una propuesta ahí de no funcional y que ataca como otra dimensión. Yo pienso que a lo mejor, si uno mira este lugar, o que las posibilidades del lugar tienen que ver más con esa carga simbólica. Por ahí. Entonces la foto a mí me encanta por lo mismo. Quisiera también partir agradeciendo a la revista la invitación a la OA, esta instancia de conversar en torno a los resultados. Y digo la revista porque que haya sido el tema y la solicitud la Plaza Baquedano. Con Plaza Baquedano me ha pasado algo que cada vez que me hacen fijar la atención en ella, la veo distinta. Y creo que eso habla de un lugar de cierta templanza, cierta capacidad, cierto temple, digamos, en que también se asocia a la referencia que hacía Pepe en la introducción. Quiero decir también, independiente, que lo que voy a decir, de alguna manera, a la manera de una enredadera, se trenza muy bien con lo que plantea Carol. Yo no conozco el artículo de Caroline, pero con su presentada creo que le voy a agregar, digamos, variantes, pero el soporte de la estructura es clarísima y es muy consistente y es muy cierta. Y un gusto escucharlo también de su boca, aunque sean estas condiciones. Vuelvo. Digo, con respecto a la referencia a Calvino, cuando Calvino dice todo lugar al que se le da un nombre y cuando se invoca ese nombre, todos saben del lugar que se está hablando, el lugar ha aparecido, se ha creado. Es bien interesante voy a llegar a tu tema, es bien interesante en la secuencia de nombres. La Plaza Baquedano como tal, por eso también el artículo lo ordené, que partí con la Baquedano del día de su inauguración, el año 1928. O sea, casi cumple 100 años ese formato, ese nombre de la plaza y esto. Y, bueno, ocurre lo que ocurre y que sabemos en hechos recientes a pasos de años, 8 años de cumplir su centenario. Pero los 50 años anteriores, la plaza aparece como lugar, el que la nombra por primera vez Vicuña Maquena como Plaza La Serena, en estas 4 plazas que articulaban su camino de cintura, el año entre el 1872, 1875, en el 1892, con ocasión de los 400 años del descubrimiento de América, la nombran, la rebautizan como Plaza Colón. En 1910, Plaza Italia. O sea, la secuencia de cambio de nombres que tuvo fue muy, muy activa hasta que 1928 es Baquedano. Junto con eso, hay este misterio que le hemos dicho Plaza Italia toda la vida. Ahora, de alguna manera, decimos Baquedano y los más avanzados ya la nombran Dignidad, en función de ser riguroso al último nombre, pero en realidad quedó prendado de Italia, Plaza Italia. Eso en lo que respecta al nombre. Después, también el asunto que ocurre, esto de verla cada vez distinto, es pensar como qué condiciones la van generando, la van conformando, le van dando sentido. Porque toda esta convocatoria masiva y esto en la plaza, voy a parecer más viejito de lo que soy, es relativamente nueva, es desde la dictadura en adelante. Tengo recuerdo y participé y en esa época era muy activo, así que iba a las 3, ahora serían 9, las concentraciones finales, los 3 presidenciales, cuando gana Allende, Alessandri y Tomic, ninguno se reunió en la Plaza Baquedano.
fue una frente a la estación Mapocho, otro en la Alameda frente al Santa Lucía, que en ese momento estaba la sede de la FECH y de la, no me pregunten cuál, dónde, porque no me voy a acordar, y otra en la Plaza de la Constitución. O sea, no está en la convocatoria espontánea de una manifestación masiva usar la Plaza Baquedano. Entonces, es después, y es con acciones, digamos, tanto a favor como en contra, de carácter político, más a favor que en contra en ese momento. Se demoraron más tiempo en aparecer las manifestaciones en contra, y esencialmente las manifestaciones de celebración. Él terminó una ganada campeonato nacional, Colo-Colo gana la Libertadores, la Boloco sale en Miss Universo, o sea, y es una convocación transversal. Eran, un poco lo que dice Pablo, eran como todos convocados por algo que nos une. Eso es un mundo con respecto a esta condición de si es frontera, si es fisura, si es esto. Y la otra variable que quería incorporar como al nudo, al entramado de lo que planteaba Caroline, es con respecto a esta conformación del lugar en base a los caminos que cruzan, que es lo que menos voy a tocar, los parques en función del río y las estaciones. Uno dice, cuando mira las fotos de la estación Pirque, la estación Providencia, ¿en qué estaban pensando estos gallos cuando le encargan al mismo arquitecto y es una estación del calibre, la envergadura de la estación Mapocho y hace la estación Pirque o Providencia para entrar al cajón del Maipo? No, no es así. Si uno mira un poco más y solo con mirar una fotografía de la fachada más cerca, hay una puerta que dice nacional y otra internacional. La estación Pirque se pensó como la puerta de conexión con Buenos Aires. El tren se estaba pensando por el cajón del Maipo y empalmar con el Trasandino y llegar a Buenos Aires. O sea, era la puerta por la que se iba a entrar a Santiago desde el Atlántico. O sea, en ese sentido, era más que lo que podía pasar en la Mapocho. La Mapocho, también recordar que la central existe de antes y es el mismo Vicuña Maquena el que promueve la estación Mapocho como una forma, como lo vio en las ciudades europeas, de acercar la estación principal a la ciudad. O sea, bajarse en la Mapocho y estar a pasos del centro de Santiago y no que a su momento y en su minuto te dejaba en las afueras, digamos, en la Plaza Argentina, donde la Alameda existía con suerte hasta más o menos la Moneda y sus alrededores, y después era de frente a un camino no rural, urbanizado, con toda actividad de servicio complementaria. Bueno, entonces hay esta entrada. Por un lado, la voluntad de acercar el Mapocho a todo el movimiento nacional. Después pasó que terminó consagrándose, Santiago crece, la estación central como la estación del sur y la Mapocho como la estación Valparaíso y Norte. Se diferencia. Y la estación Pirque, al momento que el tren no fue factible el desarrollo del proyecto, o sea, era mucho más factible pasar por el Cristo Redentor, por el Valle de la Concagua, perdió su valor de uso. O sea, de ahí a decidir demolerla también, hoy día probablemente hubiéramos optado por otra solución. Eso en el asunto de las estaciones, o sea, son lugares en que convergen. Y si esa estación no prosperó, lo que sí prosperó fueron cosas tan sutiles como el venir a Santiago, cuando ya existe la estación, y sacarse esa foto de cajón en la Plaza de Armas y la foto de cajón, que son infinitas esas fotos de personas, claramente de provincia, en esa época no de regiones como diríamos hoy día, de provincia que se sacan, o sea, estuve en Santiago, a los pies de Baquedano, con los Turri y la cordillera atrás, misión cumplida. En la foto, abajo la Torre Eiffel. Ahí y la Plaza de Armas completaban. Y lo último que quiero agregar con respecto a esta mirada, que hoy día estamos en este esfuerzo con la convención de intentar entendernos entre mucho más miradas posibles, que esa mirada, de alguna manera radical, de partir, que es una constatación, es cierta, mirada en esa envergadura, de que de la Plaza de Armas, y ese fue el discurso de la época Allende, de la Plaza Italia para arriba, la Plaza Italia para abajo, eran los dos Chiles que se confrontaban. Lo interesante que ocurre en la configuración de los parques y en el momento con la caída de Valparaíso cuando se abre el canal de Panamá es que por la estación Mapocho llegan, por donde habitualmente venían a interactuar con los santiaguinos, digamos, la élite porteña,
que es esencialmente extranjera, mucho más dinámica que la santiaguino. O sea, sabemos, el primer diario fue en Valparaíso, el primer banco fue en Valparaíso, y ahí vamos todos los primeros, digamos, son allá, habla de una ciudad mucho más cosmopolita. Bien, en ese momento se produce el proyecto de la canalización, también propuesto por Vicuña Maquena, ¿no es cierto?, plasmado en el plano Ansart y después construido en 1888 en adelante, en la canalización del río. Y el río, también hay que aprender de la práctica de la ambición y la glotonería inmobiliaria y también de los fiscales, lo ponen en línea recta a la canalización para generar unas manzanas en el cauce que se liberaba, unas manzanas que se urbanizaban. Bueno, el tipo de suelo que había lo hacía imposible. Y después a los santiaguinos y a la élite santiaguina le proponían irse a vivir a donde estaban los basurales con la chimba de paisaje en el frente. O sea, no era una opción. Y los que ocupan el parque forestal, los que ocupan la prolongación posterior en el Parque Providencia, por todo el Frente Providencia, y los que ocupan la urbanización de Providencia, de Pedro Valdivia al oriente, digamos, la misma Pedro Valdivia, Lyon, Suecia, Los Leones, son las colonias extranjeras, y esencialmente colonias extranjeras alimentadas desde esta migración de Valparaíso cuando va decreciendo, deja de ser un puerto relevante con la apertura del canal y va girando. Todo eso genera un movimiento. Y la verdad es que la élite santiaguina se demora hasta fines de los 30, cuando gana el Frente Popular, Aguirre Cerda, y hace lo que yo digo un movimiento caballo en el tablero, que salta de los barrios España, República, Ejército, y pum, pum, en 2 saltos, salta el barrio del Golf. Digamos, el candidato perdedor de la derecha de la época se instala en la actual Casa de la Embajada de España, en Apoquindo, con Gertrude Echenique. Y tras él, digamos, se decide con esta convulsión que toma la ciudad histórica, irse a lugares más tranquilos, sí, absolutamente, por eso digo, totalmente coincidente con lo que plantea Caroline, de ir viendo esta extensión al oriente como la opción de nuevos horizontes, digamos, y nuevas condiciones. Y eso reordena de alguna manera el tablero, y en el intertanto, esta plaza ha ido como convirtiendo en el ir y venir de todos estos flujos, digamos, que la van de alguna manera configurando y animando, activando, irrigando. Gracias, Pedro. Bueno, yo creo que a partir de lo que están ustedes planteando, también surgen consideraciones interesantes que podríamos seguir conversando. Lo primero, naturalmente, tú tienes mucha razón, a pesar que a lo mejor no leíste lo que escribió Caroline, tienen muchos puntos de contacto. Yo creo que los dos textos tienen muchos puntos de contacto, los todos tienen, pero digamos que particularmente el que hizo ella con el tuyo tienen punto de contacto. Y por cierto, yo diría que también con los otros trabajos, incluido la fotografía nuevamente icónica, porque al final de cuentas es como los planos icónicos, ¿no es cierto? Una fotografía que está planteando un tema de discusión, de debate. Caroline, al hablar sobre el crecimiento de la ciudad de Santiago, que de hecho era hacia el sur poniente, está, digamos, comprobado en todo lo que es la localización de la élite, ¿no es cierto?, en lo que es el barrio República, el barrio, digamos, Ejército, Vergara. Por cierto, no hay que olvidar, igual que lo que está diciendo Pedro, ¿no es cierto?, esto es un paréntesis, lo comentábamos con Pablo, que en 1905 hay la huelga de la carne, por el impuesto que se le hace a la carne argentina, ¿no es cierto?, y que detona uno de los hechos de violencia más grandes en Santiago, que hace que la comunidad de República salte al Golf. O sea, en realidad se va, la aristocracia abandona República y se va hacia allá. Y eso hace incluso que haya un vandalismo desatado que destruye monumentos, parques, luminarias, etcétera, etcétera, incluido la fuente Neptuno, que hoy día queda un residuo, ¿no es cierto?, detrás del Cerro Santa Lucía. O sea, eso ha pasado. Y otros hechos de violencia en Santiago, no voy a entrar en detalle, que hacen que cambien, ¿no es cierto?, las lógicas de los proyectos. Entonces, en ese sentido, Caroline también plantea, Pedro, un salto de la población residente de la zona central, aristocrática, a la aristocracia, ¿no es cierto?, hacia la zona del Golf, dejando un intervalo, ella dice, incluso entre la Moneda y el Golf, ¿no es cierto?, que es un terreno un poco indefinido todavía,
Es más, yo ahora pensando en lo que tú estabas diciendo y lo que se comentaba, imaginando cómo es esa zona, uno en realidad desde Santa Lucía caminando hasta el Condel, más o menos, como decías tú, esa área es bastante poco caminable. O sea, es un área muy poco intenso, salvo algunas conexiones del metro. Entonces hay algo extraño en el tramo que hay entre Santa Lucía y Condel, para poner un dato, ¿no es cierto?, que independiente de los parques, independiente de todo, no tiene una construcción del suelo importante a nivel de lo que es este lugar tan significativo. Y de hecho, la consecuencia más evidente ha sido que el vandalismo y la destrucción se ha dado en el basamento. El basamento es el que se ha destruido. Fíjense que esto es importante. Lo poco que había en el basamento de la ciudad, ¿no es cierto?, se destruyó. Y en ese sentido, la pregunta que haría son tres, también lo voy a hacer a Pablo, pero las voy a enumerar enseguida para que puedan hablar. Una a Pedro, en función también de lo que ha dicho y de lo que Carolina ha planteado, es ¿cuál sería el rol en términos de proyecto urbano y arquitectónico, pensando en una futura explanada, el proyecto Eje Alameda Providencia, pensando en el proyecto no construido de la Diagonal Oriente, que se une a la diagonal del Parque Forestal? Es una diagonal completa, es la diagonal de Santiago, como decía Pancho Lierno, lo dijo cuando se subió a la Telefónica. Es la única diagonal que tiene Santiago, yo nunca lo había visto así. Y ahora entendí por qué hay una diagonal oriente, porque Brunner se le ocurrió demoler la estación, generar el parque, ¿no es cierto?, para generar una relación entre en la zona de Santiago, la comuna de Santiago y las nacientes rurales de Providencia, que ya lo eran, ¿no es cierto?, y Ñuñoa. Y de hecho tiene el mismo rol Providencia que probablemente Irarrázaval, al que Avenida Grecia. Si ustedes se fijan, son elongaciones, ¿no es cierto?, hacia el oriente de un sistema de movimiento. Entonces, hay un tema que es ¿cuál es el rol de Providencia, Pedro?, en la condición preliminar que tiene entre, vamos a decir, Salvador o Condel o las Torres de Tajamar, ya, vamos a ponerlo así bien radical, y Santa Lucía. ¿Por qué ese lugar ha tenido tan poca intensidad durante tantos años, incluso teniendo equipamientos interesantes, ya? Y cómo justamente lo más importante de que se había construido ahí era el basamento, ha sido destruido. Sigo con la pregunta en términos del basamento, porque tú estás proponiendo una foto. A mí me encanta la foto, coincido con Pablo, a todos nos fascinó. Vimos varias antes que habías hecho tú y esta es la más radical. Y yo diría que hay un tema aquí de la macroescala y la microescala. Ibs comentó mucho en la conversación que teníamos nosotros que este proyecto sugería la macroescala, que es la riqueza geográfica que tiene el entorno. Es decir, el cielo, ¿no es cierto?, ese ancho que hay de 200, 300 metros, ¿no es cierto?, el San Cristóbal, el torrente del Mapocho, la cordillera de los Andes, o sea, es un lugar geográficamente intenso, ¿ya? Pero urbanísticamente, en esa macroescala, poco denso, a pesar de tener actividades importantes. Es poco denso, es poco intenso, si ustedes se recuerdan, y prima más un sistema de movimiento que de lugar. Y esta es una microhistoria que muestra un lugar. Ahí uno se puede sentar, puede mirar, puede estar algo ahí. ¿Cómo podrías también en la misma pregunta resolver la condición de lugar? Aquello que Lyon y Martis dicen que la plaza no es un lugar, que no hay articulación y no funciona como plaza. Pensando en lo que tú observaste en ese sitio, en ese espacio que podría dar lugar a que alguien se siente, que nadie se ha sentado nunca, yo creo, ahí en ese espacio, aun cuando tenga un nombre que es plaza, y ni siquiera a lo mejor es plaza. Y en esa misma línea, preguntarle, terminando con Pablo, ¿no es cierto?, como parte de este grupo que tú estás en el editor, de construyendo, ¿cómo ves tú el papel de la revista a partir de esta contingencia que ha pasado en el estallido social en la Plaza Baquedano, o lo que va quedando, como dice Pedro, de la Plaza Baquedano, en próximos temas? ¿Cuál es el objetivo que tú como miembro editor de la revista tienes para hacer que la revista AOA esté presente en la discusión y el debate contemporáneo? Entonces, nada, les doy la palabra. Si hay que volver a recordar la pregunta, lo hago. ¿Qué rol tiene Providencia en el enlace con Alameda? Y la construcción del lugar para Pablo. Peligroso lo que hiciste, pues, Pepe, porque me ponís Providencia y me llevaste a mis fenicios. Así bueno, ahí, pero ahí es que es un recuerdo de don Germán Banen. No vuelvo a la... Gran no profesor, vuelvo a la- no vuelvo a gran la profesor plaza- de todos aquí, así a que la Plaza Baquedano. no pero- importa, no ¿ah? importa. Parta. Bien.
parto por la Providencia y termino en Baquedano. Y vale para Providencia en el tramo que tú nombrabas, que es prácticamente todo el frente del parque Providencia. Se puede prolongar hasta, ¿no es cierto, Miguel? Claro, hasta las Torres de Tajamar. Esa noción de un lugar como de una intensidad distinta de lo que pasa en la misma Providencia de ahí hacia arriba. Bueno, de ahí hacia arriba justificó la nueva Providencia y ese tramo no. Y se puede prolongar también en la Alameda desde Vicuña Maquena hasta Santa Lucía. Bueno, volviendo, nos retrotraemos. Al momento de Vicuña Maquena, la Alameda, el esfuerzo de la Alameda y la conquista del cerro como paseo, la Alameda termina en el Cerro Santa Lucía. Está la capillita, no sé, esta fotografía histórica de la capilla, las carmelitas puestas al centro. O sea, no mordiéndola como la iglesia de San Francisco, sino que al centro. Entonces, la Alameda terminaba, es decir, ya llevarla hasta el Vicuña, llevarla ahí era un esfuerzo. Entonces, lo que pasa desde el cerro hasta Baquedano es, y en la Alameda se siente esa condición de un lugar que no es la Alameda de ahí aguas abajo. Y en Providencia ocurre un poco lo mismo, digamos. Providencia antes, entre el muro, primero los tajamares, después la canalización, y primero los muros que cerraban los conventos, el seminario pontificio, el Hospital Salvador, la secuencia de instituciones que están puestas, de unos murallones altos. Entonces uno transitaba entre el muro de los tajamares, que era alto, y este murallón que cerraba las instituciones. Entonces iba por un pasillo. Bueno, cuando se canaliza, se botan los tajamares, se canaliza el río, se gana la extensión del parque, por una parte. Pero al otro lado, esas instituciones, seminario pontificio, iglesia, ¿qué pasa? Se le convierte en interesante la rentabilidad de ese primer frente. Entonces, de alguna manera, por decirlo arquitectónicamente, sustituyen el muro de adobe por un edificio de fachada que le hace nuevamente de defensa para la institución que sigue atrás. Pasando el tiempo, las instituciones van a ceder. El seminario pontificio desaparece, aparece todo ese barrio, queda solo la iglesia de los Ángeles Custodios y así nos podemos ir, con la excepción de un sobreviviente que es el convento de la Divina Providencia, el convento, no la casa huérfanos que es la iglesia de la Divina Providencia, ¿no es cierto? Que está tan adelante que hasta hoy día está ese cierre, esas pilastras, bueno, restaurada por la Amayra Razal y después lamentablemente incendiado, etcétera. Pero de alguna manera o se fueron o migraron la institución, entonces se produce ese reemplazo y es un lugar sin comercio. Por ejemplo, ese frente es casi no comercial, digamos. Aparecen algunos osados, como fue la IBM, que se instaló en esa esquina con este edificio corporativo, prácticamente, hablando metropolitanamente, muy bien conectado, pero en la nada. La Estación Salvador, de alguna manera, la activa. Después la Telefónica, cuando decide instalarse en la Plaza Baquedano. O sea, también hay unas lógicas que son bien interesantes. No se van a las intensidades urbanas de la mayor cantidad de intercambio de actividad, de actos, sino que se van como a lugares bien conectados, pero en que el icono del edificio prevalece, digamos, promueve la propia institución. Y yéndome a Baquedano, lo que tú dices, que trato, está en este tránsito, pero está en ese tránsito junto con la perpendicular. Entonces, y probablemente el eje norte-sur. El norte es más débil, ¿verdad? La metida Pío Nono y la bypassea del Cerro San Cristóbal por la Avenida Perú. Pero hacia el sur, digamos, Vicuña Maquena es importantísimo. Es tal vez urbanamente hablando, ¿no? Sé que después, digamos, Gran Avenida sería un equivalente, pero que se debilita mucho en San Diego. Y después la norte-sur vuelve a ser de otro tipo. Ya es mucho más funcional y no necesariamente con ese cruce de caminos, que son, por decir, Vicuña Maquena y Alameda Providencia, es la que de alguna manera consagra la condición de este lugar que muchos santiaguinos, por las razones que sean, tienen que ir o pasar por ahí. Y ya con pasar es suficiente. En ese sentido, voy a abogar también por una condición arquitectónica que encuentro, me preocupa. Por ejemplo, hubo un concurso de una serie de, participaron algunos, no sé si iba a participar la oficina, de concurso del 82 para Plaza Baquedano, en que hubo propuestas de muchísimo, una convocatoria. Cristian estaba la propuesta. Y en general, yo creo que era una condición, no lo tengo claro, fue Cristian la clara, de que era la pasada para de alguna manera resolver la intensidad, ahora de tráfico solamente, está la pasada en desnivel del eje Alameda Providencia.
condición que nunca se ha podido resolver, porque es un nudo bastante más serio, y eso es bonito también, esta cosa de las ciudades sumergidas, no solamente de los vestigios de lo que pasó en la superficie, sino que partió con las cajitas de agua, y después hay unas matrices de agua que el propio metro, la línea 1, no se tiró con la Plaza Baquedano, sino que bypaseó, hasta pasó con una sesión de servidumbre de paso por detrás desde el Hayes del trazado, o sea, por detrás de la Torre San Borja que está en la esquina, se va pegadito a los Turri y después enfila a los parques, pues el filete del metro, aquí íbamos, se me va a enojar mi amigo Iván, digamos, es ir comiendo parques, digamos, ¿no es cierto? Y fue el Parque Providencia al eje, pero la pasada en la plaza es hiper respetuosa porque todo lo que hay bajo tierra, a lo mejor hoy día, igual, bueno, estoy hablando de un metro que se construía a tajo abierto. A lo mejor hoy día, a la profundidad que va, puede pasar y ni sabe de las matrices de agua y otros bemoles. Y se puede, por fin, poder pensar. Pero a lo que iba es que también la medida del paso bajo nivel, ahí o en cualquier punto, significa borrar la imagen del lugar a las personas. Cualquier desnivel pasó, o sea, los Leones con Providencia, o sea, si uno transita por los Leones, le desapareció la avenida Providencia. Si uno, ¿no es cierto? Y cualquiera, el ejemplo que quieran. En ese sentido, años al estar trabajando en la Cultura de Las Condes, me puse tenazmente a los pasos, no era nadie yo, digamos, o sea, era más mi jefe, que era el asesor urbano de la época, Eugenio Ringling, nos oponíamos tenazmente al nuevo Poquindo Manquehue, sé que tienen otras variables y otras complicaciones, a que se pasaran, porque al momento que pasas en el desnivel, dejas de pasar por el lugar. Todos aquellos que le toca túnel, le hiciste una amnesia urbana. Pablo, y en esa misma línea lo del lugar, esa microhistoria que está ahí. Un poco en el tema de Pedro, que me tocó la fibra sensible de Providencia. Soy un amante de Providencia, soy un amante de caminar. Y creo que si bien el eje Providencia, hay como una especie de vacío entre las Torres Tajamar y la misma Baquedano, creo que detrás, hacia el sur, hay un tremendo potencial que está en semi-desuso, tomando un poquito de fuerza, un poco del café literario, con algunos locales y algunas cosas que se han construido en el eje Bustamante, pero está todo lo detrás de la Divina Providencia, todo lo de la congregación canadiense, de la Bernarda Morán, todo, en la calle Ricardo Mate Pérez, María Luisa Santander, todo ese sector que diría que es la mayor concentración de patrimonio arquitectónico de cierta época en Providencia, y además todas las calles chicas, estas que se han recuperado bastante, algunas entre Bustamante y Vicuña Maquena, Arturo Pérez, Almirante Simpson, Viña del Mar, el pasaje José Arrieta, Tomás Andrews, todas calles que la misma municipalidad ahora ha ido potenciando. Así que yo creo que hay una cosa que está ahí, hay un diamante en bruto, que lamentablemente con todo el efecto del estallido ha sido muy afectado. Por otro lado, también esto conecta con todo el barrio de Museo hacia el poniente, hacia el sector de, el mismo GAM, Bellas Artes, el MAC, Las Tarrias, barrio como gastronómico, que podría tener su prolongación a través de Bueras, podría tener una prolongación hacia Bustamante. O sea, creo que podría ser el rebalse del mismo centro oriente. O sea, yo creo que hay un potencial y que no es que, ojalá que no quede al abandono, digamos. Eso por un lado. Con los parques también, la conexión con que lo dije antes, con el Cerro San Cristóbal. Así que, y concuerdo 100% con Pedro, que los lugares cuando pasa un paso bajo nivel pasan a ser lo que se llaman los no lugares, un lugar de paso en que la gente solamente pasa lo más rápido posible y no se conecta, no hay una vida caminable, que es lo que al final enriquece la ciudad. Así que yo creo que el lugar de la Plaza Baquedano tiene que ser un lugar que acoja, que encuentre y que genere un espacio que sea agradable de estar, como lo es un poco a los pies de los edificios Turri, que algo se ha armado un poquito ahí. No sé si tiene que ser una explanada, no sé, ya es un tema más arquitectónico eso. Yo creo que cuando dicen Baquedano, sacan Baquedano, dejan Baquedano, yo creo que Baquedano es una excusa.
Baquedano podría haber sido el monumento de cualquier persona, el que podría haber estado ahí. Si la verdad que no solamente fue destruido Baquedano, fue destruido el Museo de Violeta Parra, la Casa del Escritor, ahí en Arturo Burle, creo que está, las 3 iglesias, la de la Veracruz en Las Tarrias, la iglesia de los Carabineros, la iglesia de la Asunción en Vicuña Maquena, o sea, contra todas las instituciones, el café literario, qué cosa menos ofensiva para la sociedad que un café literario, o sea, qué cosa más que debiera convocar, y sin embargo fue destruido, tanto el del Parque Balmaceda como el de Bustamante. O sea, yo creo que esto de pensar o no, de poner monumento, no sé, eso, pero yo creo que tiene que haber un espacio que sea peatonal, agradable de estar ahí. Estamos en esa conversación porque, bueno, tu mismo padre, Pedro, hablaba siempre de la simultaneidad de velocidades. Es decir, que para que se produzca un lugar urbano tiene que haber una conjunción de velocidades parecidas. Los que andan caminando, gente que anda en bicicleta, los que andan con coche de bebé, los que andan con los perros, la gente que va en los buses, en el metro, etcétera. O sea, todo tiene que tender, no digo a 0 kilómetros, pero sí a una condición que tiene que ver como salirse del sistema de movimiento y entrar en la condición de lugar para apreciarla con tiempo eso. Y yo diría que ese es un tema de fondo de la plaza. Y a mí me preocupa que de lo poco que se había conquistado durante tantos años, se ha destruido justamente esa condición basamental, porque se ha generado una condición centrífuga de expulsión, ¿ya? Como si hubiera habido una bomba, ¿no es cierto? Tú dices la zona cero, etcétera, que se expandió. Entonces, ese tejido de la construcción del suelo en cualquier ciudad es fundamental. Y tiene que ver con el basamento, y tiene que ver con la rotonda. Tú, cuando hablas del monumento, hablas de la rotonda, del basamento y del monumento. O sea, es un edificio. Basamento, cuerpo intermedio y coronación. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos hablando sobre un hecho social, político, de enorme consecuencia en la ciudad, más allá del tema, ¿no es cierto?, del estallido. Tiene enorme consecuencia en la cultura de la ciudad. Y en ese sentido me gustaría que Pablo pudiese hablar un poco en perspectiva, como editor, de esta idea que tú has planteado de hacer temas contingentes para contribuir con la discusión país. Sí, en los comités conversamos un poco de todo, de obra, hacia dónde podría un poquito la revista ir innovando en ciertos aspectos, y se ha ido dando de forma natural este tipo de artículos. Queremos que vayan creciendo, entendiendo que la OA siempre ha sido una voz importante, que ha aportado en general en muchos ámbitos a través de las cartas de los directores, de sus comités. Yo creo que la OA representa para todos nosotros un cierto orgullo. Yo creo que la revista puede acompañar de la misma manera con información que no está a la mano, que es difícil de conseguir. Hemos pensado cómo ir aportando con esta voz AOA a través de la revista, pudiendo compaginar, pudiendo invitar a... Nosotros le decimos como un poco a los próceres sobre ciertas materias, ¿cierto? Y que puedan y poder tener a la vista toda esa información. Información que en el equipo también todos van apoyando en el sentido que aparece un plano por acá, don Pablo Altique saca alguna revista histórica y dice este material de acá no se ha publicado, y se va construyendo un cuerpo que es muy interesante ver todo junto. O sea, pensamos en un poco, o sea, estos artículos no tienen, no son una opinión tajante sobre ninguna cosa, sino que la idea es poder aportar toda esa información y traer a estos personajes que nos parecen muy relevantes para poder complejizar la conversación. Se habla mucho sobre Plaza Baquedano y la verdad que no está la información a la vista o uno no ha leído lo suficiente para poder explicar o para poder tener una opinión, y nos imaginamos que esta revista, en ese sentido hay que ser muy oportuno también en el minuto que sale, claro, porque estas cosas van pasando y los temas se van cambiando, ¿no es cierto? Ser oportuno y que pueda ser materia no solo para arquitectos. Esta es una revista que a lo mejor este artículo lo pueden leer los constituyentes y entender un poco más cómo funciona. Entonces, en ese sentido, la idea de los próximos artículos tiene que ver a lo mejor con la plurinacionalidad, cómo entender ese concepto que es tan inagarrable, pero desde
desde una idea como de territorio, ¿no es cierto? Ya. Y poder invitar también a algunos personajes importantes y hacer los esfuerzos de juntar esta información que es valiosa. Entonces, esa mirada creemos que va muy de la mano con esta idea de la OEA como una voz que aporta con conocimiento. Gracias, Pablo. Bueno, yo tengo una jefa, que es doña Lucía Ríos, que está ahí, y que tiene toda razón de hacerme señas para que gocemos el rico cóctel que tiene preparado.